Allá Montaraces, buenas noches, bienvenidos a nuestra hoguera virtual, la Astracanada de Jovitón. Se abre el telón y aquí están los Montaraces de siempre, los trasnochados, los irreductibles, los indestructibles, los últimos de Filipinas, los de la última trinchera de Krasnivor, los de la carga de los campos de Pelennor, los que se fueron a las puertas de Mordor a decirle al chupapollas de Sauron, aquí estamos nosotros. Somos el último bastión de resistencia, cultura, tradición y verdad. Y hoy, noche de todos los santos, ni Halloween, ni Halloween, ni las gilipolleces que os queráis inventar. Es una mierda disfrazarse, aunque te disfraces de Santa Teresa de Jesús. Así que no hagáis que vuestros hijos se disfracen, que eso es de pringaos. Educarlos en la milicia, en el combate y en la oración. Reza, entrena y reconquista Tierra Santa. Hoy hablaremos de Juan Tenorio, del burlador de Sevilla, de esa antigua tradición de que el Día de Todos los Santos se iba al teatro a ver esa representación. O en su degeneración se veía en televisión española. En su siguiente degeneración se veía en la 2. Y a día de hoy solo estamos nosotros manteniendo la llama de don Juan Tenorio el Día de Todos los Santos. Muy buenas noches y sobre todo violencia y muerte para los enemigos del bien. Oye, muy bien, secundo todas y cada una de las palabras de Maese Cangrejo. Mirar, esta ocasión en la que nos reunimos alrededor de la hoguera virtual es muy importante y significativa. En ese apartado de este club que hemos venido a llamar la Astracanada de Hobbiton, hemos querido, leer fragmentos del teatro clásico, de poesía clásica española del siglo de oro. Y es verdad que muchas veces a lo mejor, pues no hemos sabido estar a la altura de la grandeza de eso que leíamos, pero la intención era clara. La intención era poner en valor los grandes momentos de las letras españolas, que son espejo en el que mirarnos para comprender la civilización hispánica, la cosmovisión tradicional y encontrar armamento intelectual y espiritual para hacerle un corte de mangas a Saruman y a Sauron, a los señores del mundo moderno, recordando que el mal no tiene derechos y que la modernidad no tiene derecho sobre nosotros. Entonces, la civilización hispánica, la tradición española, fijaos, tres arquetipos fundamentales que ha trasladado al acervo universal: el Quijote, la Celestina y el Don Juan. Y posiblemente de estos tres, que son los elementos más destacados, quizás podríamos encontrar también al Pícaro, al Lazarillo de Tormes, quizás algún día hablemos de la Celestina, del Lazarillo de Tormes, por supuesto, del Quijote. Más allá de estos tres, el que más éxito ha tenido universalizándose en el orbe ha sido el mito y arquetipo del Don Juan, que nosotros conocemos a través del burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, en el siglo XVII, que después reformula de manera magistral Zorrilla en la obra cumbre del romanticismo español, en Don Juan Tenorio, pero recordar que inspira también a Lord Byron, que inspira a Molière, que inspira a Mozart, que es uno de los grandes mitos del romanticismo europeo. Entonces, esta es una aportación propia de la tradición hispánica al acervo cultural universal. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Vamos a ver. En primer lugar, creo que lo que hay que decir es que El burlador de Sevilla, la primera obra que se hace sobre el Don Juan, es una obra de teatro que hace Tirso de Molina, que es un personaje fascinante. Podríamos un día sentarnos solo a hablar de la vida de este personaje, monje mercedario, apasionado del teatro de Lope de Vega. De hecho, llegó a conocer a Lope de Vega en persona en la Universidad de Alcalá de Henares. La Universidad de Alcalá de Henares. Es un tipo fascinante. O sea, solo su vida ya llama la atención, la vida de Tirso de Molina. Bien, pues Tirso de Molina se va a hacer eco de un relato popular arquetípico que a modo de leyenda existía ya en Sevilla y que a su vez posiblemente remitía a ideas anteriores que pueden rastrearse quizás incluso en el romancero bajo medieval, en la figura del que llaman Don Galán, que hemos encontrado, se puede rastrear, el ámbito académico ha publicado ya al respecto, se pueden encontrar
ciertos elementos del romancero bajo medieval, donde la figura, entre comillas, del don galán podría estar prefigurando el mito, leyenda y arquetipo del don Juan. Son romances gallegos y leoneses, fundamentalmente gallegos y leoneses. Pero en este caso, Tirso de Molina se va a hacer eco de una leyenda que posiblemente era popular en Sevilla, que posiblemente era popular en general en España, una especie de mito o tradición, alrededor de una figura arquetípica de lo que podríamos llamar el calavera, el rufián, el don Juan, ¿verdad? El calavera, el rufián, el don Juan. Es el que encarna la figura del libertino, el que encarna la figura del narcisista depredador sexual. Alrededor de él se dan una serie de elementos que, bueno, pues efectivamente la psicología actual, el crápula efectivamente me estáis recordando. Quizás la palabra que mejor le define en castellano sería el crápula, ¿verdad? Es que es un crápula peligrosísimo. Con don Juan no se juega, te juegas la vida, te mata en un duelo, ¿verdad? Entonces, Tirso de Molina se va a hacer eco de todo esto para en un proceso que va del 1615 al 1630, se va decantando, primero con esa obra que se llamaba Tan largo me lo fiáis, que hacía referencia al elemento moralizante que incluía la tradición del don Juan, cuando la muerte se le llevaba, tan largo me lo fiáis, efectivamente el día que llegaba la muerte a por ti era demasiado tarde para arrepentirte, era demasiado tarde para darte cuenta que había sido un sinvergüenza, y entonces don Juan se condenaba. Bien, pues ese primer tan largo me lo fiáis es el que sirve a partir de 1615, al parecer, para que Tirso de Molina vaya elaborando una obra que va a ser clave en el siglo de oro español, que será El burlador de Sevilla, que realmente al parecer se publica, la fecha que se tiene señalada en el mundo académico es el 1630. Bien, este relato popular del burlador de Sevilla está inspirado en la realidad. Está inspirado en la realidad de la España del siglo de oro, del ambiente tabernario y la soldadesca que posiblemente en ese tiempo, el siglo de oro, quizás se daba en la ciudad de Sevilla. Hay que pensar que la ciudad de Sevilla fue el puerto de Indias y durante el siglo XVI y XVII posiblemente fue la ciudad más populosa de España, más que Madrid y que ninguna otra. Yo siempre digo que Sevilla es la ciudad del barroco español. Muchas veces la gente desde fuera, bueno, desde la propia Andalucía, a veces ya no se entiende qué cosa es Andalucía. Andalucía es la reconquista de Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio. Y al mismo tiempo es la tierra que tiene la capital del puerto de Indias y que a partir de ahí genera que en todo el valle del Guadalquivir se genere una atmósfera cultural, religiosa, espiritual, estética, bueno, pues realmente apasionante. Y es posible que alrededor de esa ciudad, que es el puerto de Indias de Sevilla, cuando digo el puerto de Indias, hagámonos cargo, es el puerto fundamental del Imperio Español, el mayor imperio que ha conocido la humanidad, en lo cuantitativo seguro, pero también en lo cualitativo. Bien, pues es en esa ciudad donde posiblemente alrededor del ambiente tabernario, de un ambiente a veces chusco, de los bajos fondos, pero de nobleza, podríamos decir, de una nobleza venida a menos y que ha hecho del oficio de las armas casi una obsesión alrededor de la honra y del orgullo, bueno, pues va generando esos personajes casi nietzscheanos que parece que estarían concretándose en la figura del Don Juan. Recordar que el Don Juan tiene también esa cosa nietzscheana, casi demoníaca, de enfrentarse al Dios mismo. Vamos a ver la falta de temor de Dios que tiene frente a la tumba de Don Gonzalo, lo mencionaré después. Entonces, todos estos elementos podríamos decir que son el marco muy genéricamente el marco histórico, sociocultural, del cual Tirso de Molina, en el siglo XVII, bueno, pues pone sobre el tapete la historia del Don Juan. ¿Cuál es la historia de este Don Juan, de este burlador de Sevilla? Pues la historia del calavera, del hombre que se ríe de la muerte, que se ríe de la vida, que se ríe de la ética, que se ríe del honor, que se ríe de la moral, que solo confía en su propio carisma, coraje, arrojo, violencia, que no tiene miedo a nada, que no tiene temor de Dios, que desafía a los muertos, que corrompe a las doncellas, que se burla de los maridos, que se burla del amor verdadero. Ese es el burlador de Sevilla. Entonces, este seductor, este despiadado depredador sexual, bueno, no vamos a contar la historia entera, no vamos a hacer spoiler, ¿verdad? Pero todos sabemos que básicamente su historia tiene que ver con que él es capaz, por decirlo así, de gozar, se usa más esa terminología, gozar de las mujeres sin vincularse a ellas,
mediante el ejercicio del embaucamiento. Embauca a la mujer casada, a la mujer prometida, a la mujer que quiere salvaguardar su cuerpo, su amor y su entrega a otro hombre, pero se deja engañar, seducir o embaucar por el Don Juan, que después de haberla embaucado y enamorado la abandona y simplemente la cuenta para sí como una medalla, como una muesca en su revólver, ¿no? Una muesca en la empuñadura de su espada. Tiene un elemento así como vampirizante también. Esto lo han señalado algunos estudiosos alrededor del burlador de Sevilla y sobre todo del Tenorio, el arquetipo del bello tenebroso, que llega a encarnarse definitivamente la figura de Drácula. Me dio un poco por los cerros de Úbeda, pero veréis que no es exactamente así. Entonces, este seductor, este calavera, este crápula, que no tiene reparo en embaucar, enamorar, fornicar y abandonar, en romper corazones, en romper honras, en avergonzar hombres y mujeres, finalmente va a dar con la horma de su zapato en la falta de temor de Dios, en la burla a los muertos. Recordar que él se enfrenta a la idea de seducir una novicia, seducir una joven. Al seducir a esta joven novicia, acaba por matar al padre de ella, tiene que escapar de Sevilla por matar al padre, al noble padre de esta joven novicia, y para cuando vuelve, encuentra en el cementerio la escultura del difunto y le invita a cenar. Con chulería y arrogancia desafía a los muertos. Y dice, yo te maté y si hay alguien que tiene agravio conmigo eres tú. Vente esta noche a cenar conmigo, a ver qué pasa. A ver si crees que me vas a asustar. No tengo temor a los muertos, no tengo temor a los vivos. Soy Don Juan, que nada me produce pavor. Bien, pues efectivamente llega la escena que acabó haciendo del burlador de Sevilla y después del Tenorio. Bueno, pues una obra de teatro fundamental en la fecha de santos y fieles difuntos. Recordar la fiesta de todos los santos y fieles difuntos es una fiesta vinculada a los muertos, al encuentro con los muertos, a las tradiciones populares de origen céltico y pagano antiquísimo de los muertos que vuelven, de los muertos que no descansan, de los que están en el cielo, pero de los que están en el purgatorio, de los fieles difuntos en el purgatorio y de los santos que están en el cielo. Bien, pues el hecho de que aparezca el fantasma va a acabar haciendo de la obra del burlador de Sevilla, del Don Juan, una obra principal del teatro español para estas fechas de finales de octubre, primeros de noviembre. Bueno, pues don Gonzalo, el padre de la novicia, de la que será doña Inés en el Tenorio, acude a la cena. Acude a la cena y le desafía al Don Juan. Le dice, has sido muy valiente, qué chulo eres, ¿verdad? Bien, ven tú a mi cena, acompáñame a mi capilla. Y en un acto de arrogancia insensata, bueno, pues el burlador de Sevilla, don Juan acompaña a don Gonzalo a la cripta. En la cripta don Gonzalo le agarra y le arrastra al infierno y le condena. Y cuando él quiere salvarse en el último instante, es cuando le recuerdan eso de tan largo me lo fiáis. La burla que él hacía al temor a la condenación, al temor a Dios. Él decía, tan largo me lo fiáis, ¿qué más me da a mí lo que me vaya a pasar cuando me muera? Si todavía me queda tiempo para vivir sin límite, sin freno. Bien, esto muy contado, muy sucintamente, ¿vale? Estoy solo dando algunas pinceladas de la obra que luego se reproducen en el Tenorio de Zorrilla. Creo que aquí lo que hay que destacar es varios elementos. Tirso de Molina recopila una serie de leyendas y tradiciones previas, las galvaniza y articula en un relato fundamental de la España del siglo de oro, de la literatura española del siglo de oro, El burlador de Sevilla, siglo XVII, y efectivamente, bueno, pues se encuentran aquí una serie de elementos. Primero, Don Juan es el calavera, es el seductor, es el depredador sexual, es el que no le importa engañar para embaucar, enamorar y gozar de las mujeres y abandonarlas, sin ningún compromiso ni respeto. Es el que desprecia el amor, la lealtad y el compromiso, el que se deleita arrastrando a sus brazos a mujeres que esperaban estar comprometidas con otros hombres, que se burla de esos otros hombres burlados por don Juan, que le dicen, a tu amada yo la he gozado, a la mujer que te habías comprometido la he gozado yo, la he engañado y le he abandonado. Entonces, ese elemento de malevolencia. Y es aquí donde aparece, bueno, pues esa idea de alguien que apuesta total y radicalmente por su carisma, su personalidad, su fuerza, su violencia,
su desprecio a todas las cosas para manejarse por el mundo como si las cosas del mundo solo estuvieran ahí para satisfacerle a él y a su apetito egoísta. Ese es el primer elemento. El segundo elemento a destacar es cómo esto le va a llevar a la condenación. La burla del Don Juan acaba siendo su trampa, cuando se burla de los muertos, cuando se burla del hecho inexcusable de la muerte, cuando los muertos vienen a verle, no es capaz de agachar la cabeza y tener temor de Dios, y los muertos se le llevan y le condenan al infierno. Quien la hace la paga, se le dice en la obra El burlador de Sevilla. Tan largo me lo fiáis, quien la hace la paga, te corresponde morir y condenarte. Y a partir de aquí, también podríamos señalar que aparece un elemento moralizante en Tirso de Molina. Es decir, la condenación del burlador de Sevilla, de ese Don Juan del siglo XVII, tiene el elemento moralizante del que la hace la paga, que quien conduce muy rápido se estrella, que quien entra siempre apurando en las curvas se la pega, que quien es incapaz de poner freno a apetitos, impulsos y abusar de su poder y su carisma para siempre satisfacer sus apetitos y sus impulsos, se autodestruye. El Don Juan se autodestruye cuando se burla de la muerte, y la muerte siempre es más fuerte que todos nosotros, y se le lleva y le condena. Y luego yo creo que merece la pena mencionarlo, he señalado hace un instante, la cena de los muertos. La cena de los muertos es el elemento fundamental de esta historia desde el punto de vista de las fechas en las que se va al teatro a ver el Don Juan. Cómo en ese burlarse de la muerte aparece una escena arquetípica que yo estoy seguro que tiene resonancias en leyendas medievales, en tradiciones paganas, posiblemente vinculadas al mundo céltico, que es la cena con el muerto que llama a tu puerta y viene a cenar, al muerto que has convocado consciente o inconscientemente y se sienta contigo a la mesa. Y en ese sentarse contigo a la mesa te ponen un tris de salvarte o condenarte. La cena con el muerto es un momento decisivo, el que tendrás condenación eterna o salvación, dependiendo de cómo sepas afrontar esa cosa terrible de que el muerto venga a tu casa, se siente a tu mesa y esté dispuesto a beber y comer contigo. Bien, esto es un arquetipo maravilloso, bueno, pues que nos acerca a la idea de la cena con los muertos, la cena de los muertos. Bien, este es el burlador de Sevilla. El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, que insisto, Tirso de Molina es un personaje en sí mismo fascinante, la verdad es que yo creo que es un poco de novela, pero es que todos los autores del siglo de oro son de novela. López, Cervantes, Tirso, Quevedo, Garcilaso, Calderón, es que son todos de novela. Pero bueno, el burlador de Sevilla, Tirso de Molina, el primer Don Juan. Este Don Juan del siglo XVII ya va a inspirar literatura europea, ya va a inspirar autores europeos que ven el potencial literario, poético, psicológico, la profundidad psicológica que puede subyacer a la conducta autodestructiva y al mismo tiempo casi demoníaca del Don Juan para con todo lo que le rodea, ¿verdad? Hace daño a los hombres, hace daño a las mujeres, engaña a unos, engaña a otros. Bien, ya en ese momento el burlador de Sevilla de Tirso de Molina salta los límites de la civilización hispánica y coloniza el imaginario colectivo europeo. Ahora, ¿qué pasa? Que poco más de 2 siglos después, a mediados del siglo XIX, en plenitud del romanticismo, si el burlador se publica en 1630, tengo aquí anotado, estaba mirándolo mal, que el Tenorio, Don Juan Tenorio de Zorrilla, es del 1844. Casi 2 siglos después, con el mito, arquetipo y leyenda literaria del burlador de Sevilla asentado en la tradición española, habiendo ya en parte colonizado el acervo europeo, pues un autor fascinante como el propio Zorrilla, que llevó vida de bohemio, que llevó vida, bueno, pues de romántico, de bohemio, casi me atrevería a decir en cierta medida de Don Juan, bueno, pues escribe el Tenorio, que es, a mi humilde entender, la plenitud del romanticismo español. El romanticismo del siglo XIX, sabéis que para nosotros es valioso, es ya un primer movimiento confuso, desnortado, emocional, le falta doctrina tradicional, pero en el romanticismo hay una confrontación con la modernidad. El romántico detesta a Adam Smith y detesta a Carlos Marx, para entendernos, ¿verdad? Está buscando las esencias en los mitos, en las leyendas, en las tradiciones. Bueno, en el romanticismo hay un elemento que puede ser afín,
Nosotros no somos románticos, pero entendemos que el romanticismo, en cierta medida, podía ser llevado a la contrarrevolución, ¿verdad? Entonces, bien, este romanticismo europeo, en España tiene representantes, pensemos en Gustavo Adolfo Bécquer, yo siempre digo que es el príncipe del romanticismo español, o pensemos en Espronceda, la canción del pirata. Bien, aún así, para mí el cenit del romanticismo español es Zorrilla y su Tenorio. El Tenorio de Zorrilla trasciende la civilización hispánica, trasciende la tradición española y se convierte en patrimonio universal, de literatura universal. El Don Juan de Zorrilla es el cenit del romanticismo español. Y aquí, bueno, pues se va a hacer un refinamiento, a mi humilde entender, se va a producir un refinamiento literario de trama, personajes y ética y estética del relato de Tirso de Molina. Por lo general se entiende que el relato de Zorrilla es más profundo y más rico que el relato de Tirso de Molina y es el Don Juan de Zorrilla el que realmente acaba siendo el representante máximo del mito, leyenda, arquetipo del Don Juan. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que el burlador de Sevilla ocurría, bueno, pues como en la Edad Media, en tiempos de Alfonso XI, el rey que derrota a los moros en la batalla del Salado. De todos modos, el contexto histórico no era tan relevante en el burlador. Aquí sí, aunque el relato se escribe en 1844, el Tenorio ocurre en la plenitud del Imperio Español. Ocurre en tiempos de Carlos V, en pleno siglo de oro. Y es cuando tenemos aquí una historia que es maravillosa y que nos encantó leerla, aunque la leyéramos de aquella manera, nos encantó leerla en este foro, que es cuando el Tenorio de Zorrilla comienza con esa escena en la que en una taberna de Sevilla, dos sinvergüenzas, dos jetas, dos calaveras, el Tenorio y Luis Mejías, se han citado porque han hecho una apuesta. Durante un año, de carnaval a carnaval, empieza en carnaval, de carnaval a carnaval, bien, durante un año tienen que demostrar quién ha sido más sinvergüenza. ¿Quién se ha batido más veces en duelo? ¿Ha matado más hombres en esos duelos en nombre de su orgullo, de su honra, de una falsa honra, de un falso orgullo quisquilloso que por cualquier cosa quiere imponerse con la fuerza de la espada? Cuantos más hombres hayas matado en ese año de duelos, más eres, y cuantas más doncellas hayas desflorado, corrompido, seducido, embaucado, enamorado y gozado de ellas sin vincularte, sin comprometerte, por puro apetito de depredación sexual, bueno, pues más pecho sacas. Es una competición a ver quién ha matado más hombres en duelo y más mujeres ha ultrajado en falsa seducción, en falso embaucamiento, ¿no? En falso embaucamiento, bueno, en seducción y falso embaucamiento, ¿verdad? No sé si creo que se me ha entendido. Bien, compiten los dos. Bien, en este enfrentamiento es donde ya Don Juan demuestra no solo que ha sido más sinvergüenza y más jeta que Luis Mejías, su capacidad de seducción, de embaucar y corromper doncellas es mayor, y su capacidad de matar hombres en duelo todavía mayor, aunque Luis Mejías, ojo, cuando escribe lo que ha hecho dices, joder, vaya tío, vaya pedazo de sinvergüenza y calavera. Bien, pues es aquí donde incluso Don Juan está dispuesto a chulearle al propio Luis Mejías y le va a decir, a la novicia la seduciré y la haré mía, y a tu mujer también la seduciré y gozaré de ella, a la prometida del propio Luis Mejías. En este enfrentamiento que se está dando entre estos dos sinvergüenzas, entre estos dos calaveras, resulta que allí, escondidos entre la multitud, están dos hombres ya adultos, ya maduros, ya con la personalidad aposentada, que quieren medir a los dos jetas, al Tenorio y a Luis Mejías. Son don Gonzalo, el padre de doña Inés, la novicia que desde niña está prometida a la familia de don Diego, que no es sino el padre de don Juan. El compromiso de estos dos hombres adultos para que el hijo de don Diego, don Juan Tenorio, y la hija de don Gonzalo, doña Inés, novicia en ese momento en el convento, algún día contraigan matrimonio. Y los dos en secreto asisten a la taberna a ver ese duelo de sinvergüenzas, quién ha matado a más hombres, quién ha corrompido más doncellas. Y los dos son testigos de que don Juan es iniquidad y que don Luis Mejías también. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues no voy a desarrollar toda la historia, ¿verdad? Pero don Juan está dispuesto a llevar hasta el final sus amenazas contra don Luis Mejías y sobre todo está dispuesto a llevar hasta el final esa idea de a la novicia me la llevo ya, la voy a gozar de ella ahora mismo. Y efectivamente la secuestra y se la lleva y la embauca y la seduce. Pero va a ocurrir algo aquí que ya cambia la historia del burlador de Sevilla y nos aparece el Tenorio. Porque resulta que los dos jóvenes se enamoran de verdad.
Se enamoran de verdad, más allá del cinismo, más allá de la arrogancia y la soberbia de don Juan, se enamoran de verdad. Y en el momento en que don Gonzalo, padre de doña Inés, le encuentra al Tenorio junto a su hija, consigue llegar hasta él, don Juan se humilla, se arrodilla frente a don Gonzalo y le pide por favor en matrimonio a su hija. Le dice, no te creas todo lo que has visto, yo no soy eso, en mí ha despertado un amor que me lava, que me purifica. Bien, de nada le servirá porque llegará entonces don Luis Mejías, hallará allí una bronca entre los tres y bueno, pues don Juan en la trifulca matará a don Luis Mejías, pero matará también a don Gonzalo, al padre de doña Inés. Es decir, que este momento de enamoramiento es uno de los momentos de mayor belleza literaria del romanticismo español, recordar que lo leímos en su momento, y que claro, bueno, pues en la muerte del padre de la enamorada se repite la idea que habíamos encontrado en el burlador de Sevilla, posiblemente este es un elemento fundamental de la leyenda en sus orígenes. El don Juan mata al padre de la mujer que se ha enamorado de él y de la cual él podría enamorarse también. Pues mata al padre y bueno, pues se desata el drama, la tragedia. Y don Juan huye de Sevilla. Y sabéis que va a volver 5 años después. Y vuelve en secreto, en parte atormentado por lo que ocurrió. De algún modo, ha tenido ya en el recuerdo de doña Inés un conflicto interno. Un conflicto interno al descubrir que podía amar de verdad a una mujer y que por su violencia, su crueldad y su arrogancia acabó matando no ya al otro sinvergüenza, don Luis Mejías, sino al propio don Gonzalo, al padre de esa mujer que pudo amar. Entonces vuelve a Sevilla y se encuentra con que en su propia casa, su propio padre, avergonzado de la historia de su hijo, del Tenorio, del don Juan, ha construido allí una suerte de mausoleo en honor a las personas que por lo que sea tuvieron que sufrir o morir a manos de su hijo. Y es allí que va a encontrarse con la tumba de doña Inés. Don Juan no sabía que doña Inés había muerto. Y había muerto de desamor, de desazón, de tormento, de darse cuenta de que se enamoró de verdad, que se entregó de verdad a don Juan y don Juan mató a su padre. Y ese amor ya nunca podría cumplirse, nunca más podría consumarse. Doña Inés muere de mal de amores y frente a la tumba de doña Inés, recordar, ese don Juan tan arrogante se derrumba otra vez y llora. Y en ese llanto, vaya, de nuevo los muertos, de nuevo las fechas de finales de octubre, primeros de noviembre. Se le aparece el fantasma de doña Inés. Se le parece el fantasma de doña Inés y don Juan no sabe si se está volviendo loco, si es verdad lo que está escuchando y viendo. Tiene temor, llora, se desespera y doña Inés le advierte y le dice, he puesto en prenda mi alma por la tuya. He puesto en prenda mi amor por ti, por la salvación de tu alma. Hazte cargo que antes de lo que crees serás puesto a prueba, serás llamado a la otra vida y tendremos que ver si salvo mi alma salvando la tuya. Es un momento de especial intensidad literaria y de la trama argumental y de los personajes. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que se va el fantasma, don Juan respira hondo, no sabe lo que ha visto, duda de sí, sudores fríos perlan su frente y llegan al lugar dos antiguos camaradas, dos antiguos rufianes y le afean su aspecto, ¿no? Parece que le ven como afectado. Oye, ¿qué te pasa? Estás afectado, estás llorón, estás asustado, ¿qué te ocurre si tú eres Tenorio? Y entonces vuelve a salir el cínico, vuelve a salir el arrogante, vuelve a salir el chulo. Dice, yo no tengo miedo de nada, yo no estoy afectado de nada. Tampoco afectado estoy que, mira, se acerca a la tumba de don Gonzalo, se acerca a la escultura de don Gonzalo, padre de doña Inés, al que él mató, se acerca al que más provoca que su amor fuera imposible y que doña Inés muriese. Se acerca al que más tiene que echarle en cara y le dice, hey, don Gonzalo, esta noche invito a estos dos jetas a cenar en mi casa, pero también te invito a ti. Los propios dos rufianes que están allá le dicen, don Juan, no hagas eso. Don Juan, ser valiente no es meterse con los muertos. Don Juan, ser don Juan no es enfrentarse a la muerte y al misterio de lo que pueda haber tras esta vida. Y don Juan le dice, no temo a nada tengo pavor. Desafío a los muertos y a los vivos. Y le dice a don Gonzalo, esta noche te espero a cenar. Y claro, bueno, pues ¿sabéis lo que pasó? El fantasma llega a la cena. El fantasma llega a la cena
Y bueno, no voy a desentrañar, aquí hay una trama muy interesante de cómo los dos rufianes caen en una especie de sopor, aparece una escena como onírica, preternatural, habría que decir, lo correcto sería preternatural, ve al fantasma, el fantasma le señala que ha llegado su hora, va a poder ver su propia muerte, casi una experiencia paranormal, diríamos a día de hoy, va a poder ver su propia muerte, y es cuando en la escena final aparece Doña Inés. Y entre el padre de Doña Inés, don Gonzalo, que le arrastra a la condenación, y Doña Inés, donde está la vía de salvación, de nuevo, bueno, pues sería el tercer momento en el que el Don Juan se derrumba. El tercero, el primero ha sido cuando se enamora de ella, en la primera parte de la obra. La segunda parte en la que el Don Juan se derrumba es frente a la tumba. Y la tercera es cuando ya, sabiendo que ha muerto, en el trance entre el más allá y el más acá, entre la condenación y la salvación, frente a Doña Inés se derrumba y dice eso de Doña Inés del alma mía, Doña Inés de mi corazón. Entonces se da cuenta hasta qué punto ha desperdiciado su vida, hasta qué punto ha desperdiciado su vida, su coraje, su valor, todos los dones, todas las cualidades que tenía de gran guerrero, entre comillas, de macho alfa, se diría a día de hoy, todas mal utilizadas, mal logradas, llevadas por la malevolencia, por el egoísmo, por la ambición, entonces se derrumba. Y en ese derrumbarse, bueno, pues el amor hacia Doña Inés le salva y le redime. Y termina, bueno, pues salvando su alma y no condenándose. Recordar que en el burlador esa escena de condenación es una escena moralizante y aquí es al revés. La moralización viene de un principio romántico que es la redención por amor. El principio de la redención por amor, que por ejemplo es protagonista en las óperas de Wagner, bien, pues lo tenemos en el Don Juan de Zorrilla, en la redención por amor. Entonces, ya para terminar, si me dejáis un par de ideas más, sobrevolado, bocetado un poco todo, vamos a ver. Lo primero es que en el Don Juan de Zorrilla, entre Don Juan y Doña Inés, hay amor verdadero. El seductor, el depredador sexual, que era el burlador de Sevilla de Tirso, en el Tenorio cambia y se enamora realmente de Doña Inés y se humilla frente a don Gonzalo pidiendo la mano de esa mujer. Pero la fatalidad y su orgullo acaban provocando la muerte de don Gonzalo y, bueno, a posteriori la muerte de desamor de Doña Inés. Y él escapa de esa villa. Pero ahí tiene un primer momento de lucha interior, de conflicto en su propia existencia, entre ese don Juan durante años rufián y canalla y el que puede redimirse de esa dimensión canalla al descubrir que dentro de él puede florecer el amor verdadero. Después viene ese segundo momento de derrumbe frente a la tumba de Doña Inés, donde llora ya desconsolada, donde se le aparece el fantasma de Doña Inés y le advierte ya y le dice, pocas son las horas que te quedan. He puesto mi alma en prenda por ti. Yo soy Doña Inés y te escuché desde la sepultura y he venido a verte. Y es entonces que le dice, sabrás lo que haces con tu vida porque tu alma y la mía están en juego en lo que vaya a ocurrir esta noche. Dice, ardua lucha en la que va a entrar tu existencia. Le advierte de que esa misma noche, ardua lucha en la que va a entrar tu existencia. Se refiere a esa lucha interior que tiene el Don Juan. Claro, se va el fantasma y como he señalado, pues se encuentra con dos antiguos amigotes, el Tenorio, etcétera. Oye, que tienes cara afectado, ¿qué te pasa? ¿Cómo que yo afectado? Y entonces él, con chulería, vuelve a desafiar a los muertos y le dice eso de yo a nada tengo pavor. Es una frase muy del Don Juan, yo a nada tengo pavor, que vengan los muertos a cenar. Y entonces llega la cena de los muertos. Y llega ese tercer momento de derrumbe cuando ve que realmente ha fallecido, ve casi su entierro, don Gonzalo viene del más allá para llevársele y se le aparece doña Inés y él ya entonces entre lágrimas dice eso de doña Inés del alma mía, doña Inés de mi corazón. Es decir, uno de los elementos fundamentales del romanticismo, la redención por amor, la salvación por amor, el descubrir quién eres realmente a través del amor, el descubrir que has desperdiciado tu vida, tus dones, tus cualidades, los talentos que se te entregaron porque no estuvieron alimentados y sustentados desde el amor, fueron alimentados y sustentados desde el egoísmo demoníaco que tenía el burlador de Sevilla y el egoísmo demoníaco que tiene el Tenorio, que demuestra en esa apuesta al empezar la obra de teatro, cuando chulea de los hombres que ha matado en duelo y las mujeres que ha gozado de ellas y ha embaucado. Bien, pues sin ese amor, sin esa apertura al amor, los talentos, fuerzas y dones que se concede al más terrible guerrero, al Don Juan, lo único que hacen es sabotearle, hacerle que su vida haya sido desperdiciada.
que nunca consumara su amor con doña Inés y que su vida fuera un fracaso. Pero aun siendo un fracaso, al reconocerlo frente a la muerte, al reconocerlo, al recordar el amor que siente por doña Inés, amor verdadero, se redime y se salva. Lo cual también es importante porque obviamente es un argumento católico. ¿Eh? No salva la fe, salvan las obras, salva algo que hay dentro de ti que te transforma y que te cambia, independientemente no sé cómo decirlo, independientemente de la creencia que hayas sostenido en tu vida, poca o nada. Pensemos que don Juan ha sido un hombre sin fe, ha sido un hombre sin fe. Solo es al final en ese gesto de repudio de sí, de conciencia de su bajeza y de conciencia de que ha desperdiciado su vida. Llega a decirlo en cierta medida frente a la tumba de doña Inés, llega a decirlo, habla de años desperdiciados, de tiempo desperdiciado, de vida desperdiciada. Y pues en esa escena final el amor le redime de toda vida desperdiciada y se salva a través de la intermediación de doña Inés, que nunca dejó de quererle y siempre supo que más allá del personaje, que es el que saboteó a don Juan, la persona, la esencia de don Juan, era todavía, bueno, pues estaba hecha imagen y semejanza de Dios a pesar del pecado y siempre le quedaba una última posibilidad de redención. Y hasta aquí mis explicaciones, que me he prolongado casi 40 minutos sobre el burlador de Sevilla y el don Juan. Muy bien, yo solo que agradecer a nuestro gran Montaraz Gonzalo la exposición que acaba de hacer. Y yo quisiera señalar un tema. Como muy bien has mencionado, don Juan tiene orgullo, vemos que hay honor, deshonor, rompemos honor, matamos, pero fijémonos en una cosa. En don Juan lo que menos le importa es el dinero, lo que menos le importa es el oro. En la obra, la única persona que cobra es, por una parte, el posadero y por la otra, la abadesa, la madre abadesa. El arquetipo del don Juan no es el ambicioso, no es el usurero, no es el avaro de Molière, no es el avaro de Molière. Él no tiene avaricia, de hecho es generoso. Invita, yo invito, yo pago el dinero, bueno, igual que viene, se va, igual que se va, viene, porque él no tiene miedo a nada, no le va a importar robar, trocear, sabe que lo va a conseguir. De hecho, creo que en parte no le importa el dinero porque él consigue siempre lo que quiere por la fuerza de su personalidad o de su espada. Él es un personaje carismático, es un personaje embaucador, es un personaje persuasivo, es un personaje seductor. Sabe que su carisma y su personalidad le llevan a conseguir lo que quiere. Pero es que la continuación de ese carisma, persuasión, de ese carácter embaucador, es su espada. Es que es un guerrero sin par. Es que gana siempre, es que no tiene miedo a nadie. Es que se ha batido en duelo cientos de veces. Es que le da igual morir que matar. Y entonces él, ¡buf! Fijaos cómo se acaba batiendo en duelo con los dos rufianes en la cena final, ¿verdad? Y como dice, mira, he matado a este, ¿verdad? Entonces, yo creo que el don Juan no es alguien, no tiene nada que ver con la avaricia, su pecado no es la avaricia. Ni siquiera me atrevería a decir que es la lujuria, que lo es también, sobre todo una suerte de soberbia y arrogancia demoníaca. Él, ante todo y por encima de todo, confía en su ego, en su yo. Me dice, el yo de don Juan vale más que ninguna cosa y puedo superponerlo a cualquier cosa. Y con ese yo atravieso todas las cosas. Hasta que despierta el amor. Y se das cuenta que solo a través del amor puede ver que ese yo del cual él está unido, identificado, solo a través del amor es capaz de convertir todos esos talentos de macho alfa, ¿verdad? Seductor, conquistador, guerrero, valiente, puede ponerlos en función del caballero y su dama, de su dama doña Inés, redimir esa vida desordenada. Pero la fatalidad le va a impedirlo, se lo va a impedir cuando mata a don Gonzalo y vuelve a Sevilla 5 años después y ve la tumba y tiene un momento de duda, pero al encontrarse con esos hombres, esos rufianes que son casi el eco de su pasado, vuelve otra vez el cinismo y la arrogancia esa nietzscheana, luciferina, y desafía al muerto, y llega el muerto a la cena. Y en la cena llega a desafiar otra vez en duelo a los dos que ha invitado a la cena, recordad que se quiere pegar con ellos, mezclado ya por el terror y el orgullo, el miedo a los muertos, a lo que está pasando y el orgullo de que pongan en duda su valor. Y es entonces ya en la escena final cuando todo el caparazón que él se ha construido,
toda la personalidad a la cual él se ha adherido del don Juan Rufián y Calavera se derrumba. Y dice, vaya, desperdicié mi existencia, desperdicié mi vida, pero aún así me puedo salvar, porque mi amor era verdadero y por fin, ahora sí, lo pongo en el centro de mi vida, lo pongo en el centro de mi personalidad. Yo lo que quiero destacar sobre todo también, como bien has dicho, él hace las cosas porque puede, o sea, él lo hace para demostrarse, como su ego necesita demostrar algo y es, puedo hacerlo, o sea, como que yo hago esto porque puedo, no porque lo desee ni siquiera realmente, simplemente es como una prueba de autosuperación, pero de un punto de vista negativo. Pero lo bueno de esta obra de romanticismo, que es como una supernova que te brilla tanto que eclipsa las otras, es que como el romanticismo en sí es una lucha de dos cosmovisiones del mundo, y más en España. Porque ya al principio deja claro, cuando están Don Luis Mejía y Tenorio, que son la esencia del materialismo, la esencia de la modernidad, y Don Gonzalo y el padre de Tenorio, que es todavía ese ser de honor, ese hombre de honor, respetuoso, ese hombre de la tradición, ese hombre de lo que es el pasado de su reino, de lo que era España, de lo que era la sociedad europea antes de la modernidad. Y algo muy bonito es también que, fíjate cómo tiene que ser de feo lo que llega a ver el padre de Tenorio, que después de la chulería entre Mejía y Tenorio, reniega de su hijo y le desea el infierno. Sí. O sea, eso es muy duro para un padre, ¿eh? O sea, que tu hijo puede ser un carnicero y puede ser un asesino en serie y tú le sigues perdonando la vida o sigues queriendo. En cambio, el padre de Tenorio es que no puede. Es exactamente así. Claro, el padre es testigo de la monstruosidad de su hijo, de la iniquidad, la iniquidad de su ser, la levedad de su ser, me parece que llega a decir. Entonces, en parte, el mausoleo que encuentra el Tenorio cuando vuelve a Sevilla, el mausoleo que encuentra cuando vuelve a Sevilla, es la manera que ha tenido el padre de redimirse frente a los sevillanos por la historia completamente cruel y desatada de su hijo, ¿no? La familia del Don Juan, la familia del Tenorio, avergonzado de su familia, hace ese mausoleo que, claro, cuando llega el Don Juan, pues se encuentra allí la escultura de Don Gonzalo, la tumba de Doña Inés, que es lo que le derrumba, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que creo que sí que a lo mejor en Don Gonzalo y en el padre de Tenorio, recuerdo ahora el nombre, Don Diego, ¿verdad? Creo que es. Se da esa idea, por decirlo así, de la personalidad aposentada, la tradición, el sentido eminente, frente al sujeto que está liberado, desanclado de cualquier principio de verdad, de bien, de belleza, de amor, y todo lo fía a su fuerza, a la fuerza de su personalidad y a la fuerza de su espada. Luego también hay otra cosa muy importante, a diferencia del Tenorio del Don Juan de Tirso, y es que aquí Don Gonzalo, cuando al final va a coger a Tenorio para llevarlo al infierno, también da a entender y explica a él que él se condenó, porque Don Gonzalo se condenó a sí mismo cuando no se fió de Tenorio, cuando Tenorio le dijo que no, que él lo que quería es que había descubierto el amor y que quería cambiar totalmente. Sí, Que sí, eso sí. pasa, en Tirso Moya no pasa así, aquí sí que pasa, que Don Gonzalo se condenó a sí mismo en el momento en el que rechazó a Tenorio. Y luego los Tenorios, como bien habéis dicho, es eso, bueno, también hemos comentado en un vídeo que saldrá más tarde que es aquello de que si hubiese usado su poder para el bien en vez de para el mal, cómo habría cambiado la historia. Es verdad que Don Gonzalo actúa con esa arrogancia frente a Don Juan, ¿verdad? Cuando no le acepta, ¿verdad? Pero bueno, se lo había puesto muy difícil, ¿no? Habría que decir. De todas maneras, yo entiendo que el arquetipo de la leyenda, el mitema, se dice, es la idea de matar al padre de la amada. Al matar al padre de la amada, el amor con la amada no puede consumarse. Y la amada morirá de desamor y el que mata al padre se convierte en un proscrito. Es una fatalidad romántica, pero que arrastra en muchas tradiciones. Estoy pensando en la leyenda de Idre, la leyenda celta. Entonces, es esa idea de la fatalidad. Arrastra al proscrito, el mal de amores condena a la muerte de Doña Inés y la muerte del padre, que podía haber salvado la situación si hubiera tenido un momento de presencia de ánimo frente a la solicitud de Don Juan de ser reconocido como alguien que puede sanarse, que alguien que puede, bueno, pues corregirse, no hubiera evitado todo eso. Entonces, es verdad que ahí interceden distintos elementos que finalmente se resuelven en el amor de Doña Inés.
Doña Inés ha puesto su alma en prenda por la de don Juan. Si don Juan se condena, ella también se condena. Pero a cambio ella podrá interceder por él. Y por eso intercede. Y se le aparece cuando don Juan está frente a su tumba y se le aparece en el instante final. Y en el instante final don Juan se derrumba, acepta su error y dice eso de doña Inés del alma mía, doña Inés de mi corazón. Aquí hay un punto que creo que es importante, sobre todo para la diferencia de las cosmovisiones modernas, modernistas, luteranas y las católicas, las del Imperio Español, y es la introducción de la redención. El ser humano, al tener la posibilidad de la redención y de la intermediación, no está predeterminado como podría ser la teoría calvinista, sino que él puede, mediante esta redención y esta intermediación, lograr la salvación. De todas maneras, teológicamente, fijaros que, o veo yo, perdón, que, por ejemplo, don Gonzalo, pues se equivoca esta vez con don Juan Tenorio y es condenado al infierno. O sea, quiero decir que el que la hace, la paga. O sea, no volvemos un poco a 200 años atrás, no sé si me expreso bien, Sí. en el sentido de que la idea de hacer una mala acción, la idea de pecado, frente a la catarata de lo que hace don Juan y don Luis, que es una catarata, porque pensemos que don Juan y don Luis compiten y bueno, ha ganado don Juan porque saca más que en el marcador más que don Luis, y le Sí, dice, no, pero ahora yo además, ahora voy a por la novicia esta. O sea, ante la exacto. catarata esta de maldad, llega un momento que la redención y la intermediación logran su salvación. En cambio, don Gonzalo, que es el padre, que él lo que lucha es por el honor de su hija, el honor de la familia, el honor del pacto que ha hecho con el padre Sí, 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 entre del los Tenorio. padres. Cuando él falla, no hay redención, no hay intermediación. O sea, no hay la intermediación de la hija, por eso es condenado. Y por eso él es el que conduce, el que conducirá a los muertos y va a coger a don Juan para llevarlo al castigo eterno. La verdad es que es interesante, efectivamente es muy interesante lo que has planteado. No hay predestinación, el alma no está condenada ni salvada previamente y depende del libre albedrío y de la conciencia de sí que tenga el alma, que el alma podrá salvarse o no. Don Juan tiene un momento de redención, de conciencia de sí, se ve a sí mismo, es capaz de ver su vida y darse cuenta de que ha fracasado, de que ha sido un miserable, que su coraje, su valor y su espada y sus duelos y sus doncellas corrompidas o embaucadas han sido todos chorradas, mamarrachadas, pérdidas de tiempo y energía y daño que ha hecho a otros y a sí mismo. Ese momento de conciencia es el que le redime, no hay predestinación. Don Juan, que aparentemente lo tenía todo para condenarse, se salva. La redención por amor le salva. Y le salva porque otra persona, mucho más pura que él, y que siempre don Juan tiene conciencia de la pureza de doña Inés, que intermedia por él, le dice, he puesto mi alma en prenda. Y por mi amor te invito a que descubras, por mi amor por ti, te invito a que descubras quién eres realmente, que lo podrás saber si recuerdas el amor que sientes por mí. Es una escena maravillosa, completamente contraria a cualquier protestantismo, en realidad cualquier determinismo, es contraria a cualquier determinismo. La salvación o condenación no está predeterminada, ni siquiera para alguien tan pecador e impío como ha sido don Juan. Pero ojo, efectivamente, el padre de don Juan, bueno, pues hace ese mausoleo para redimirse frente a los sevillanos del recuerdo y memoria de ese hijo sinvergüenza. Pero don Gonzalo, que hasta ese momento ha sido un ejemplo moralizante, ¿verdad? Don Gonzalo es un personaje moralizante, su novicia, su hija, se va a casar con el futuro don Juan, ha descubierto que don Juan no merece la pena, bueno, no quiere saber nada de él. Cuando tiene enfrente suyo a don Juan arrodillado, confesándole amor verdadero y pidiendo la mano de su hija,
confesando amor verdadero y pidiendo el mal de su hija, el orgullo le puede. Es incapaz de perdonar, es incapaz de perdonar, es incapaz de entender que hay redención y considera que don Juan es un perdido. He de decir, como he señalado antes, que don Juan se lo ha puesto muy difícil, porque después de la catarata de cosas que ha dicho que ha hecho, ¿verdad? En la taberna de Sevilla, pues cualquiera le cree. Pero es verdad que aquí lo importante es que al fin y al cabo, bueno, don Zorrilla está trazando la trama con elementos previos que remite a una leyenda casi arquetípica previa, donde tiene que haber una escena inevitable. Y es que el malo, don Juan, acabe matando al padre de su amada. Eso es un momento fundamental en la trama de personajes. Es necesario que el padre de doña Inés muera para que la trama pueda desarrollarse. Pero también hay que entenderlo en ese ámbito, la condenación, yo creo, de don Gonzalo. Pero es que también se da una paradoja que es muy divertida, ahora cuando escuchándos, que está en cuando Tirso de Molina escribió el Don Juan, es una obra moralizante del siglo de oro, que es cuando el protestantismo está en alza, y claro, no tiene que defender justo la idea contraria, y por eso Don Juan es condenado. Pero sin embargo ahora estamos hablando de que es al contrario, de que por eso se salva, de que no es de mismo. O sea, se crea una paradoja que a mí me parece divertida, porque recordemos que en el Tirso de Molina dice que tus actos son lo que te lleva a lo que te lleva, y por eso al final Don Juan es condenado. ¿Nos parece curioso que la paradoja que hemos creado aquí en nosotros? Sí, 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 entiendo. Lo que pasa es que en Tirso de Molina era muy importante señalar la condenación. Era muy importante señalar la condenación. El que la hace la paga. Ten en cuenta que el mensaje de Zorrilla es la redención por amor. Y el mensaje del burlador de Sevilla es: nadie es más listo que la muerte. Dios no es burlado. Como se decía antes, Dios no es burlado. El burlador de Sevilla, el don Juan de Tirso, cree que puede burlar a la muerte y al mismísimo Dios. Cree que puede pecar en balde. Cree que puede ser un tío demoníaco y luciferino que lo somete todo a su espada y a su apetito sexual, y que la vida no va a venir a pedirle cuentas. Por eso el que la hace la paga, que se le dice, y el tan largo me lo fiáis, como diciendo, no te esperabas que llegara la muerte, ya está aquí. Entonces hay ese elemento de Dios no es burlado, ni de la muerte te librarás. Mientras que la enseñanza de Zorrilla es la redención por amor. Sea lo que hayas hecho con tu malhadada vida, sea cual sea el desperdicio terrible que has podido llegar a hacer con tu existencia, en el amor verdadero hay autoconocimiento, hay sanación del alma y hay asunción, humildemente, bueno, pues de que había dentro de ti algo más importante que el personaje. Don Juan es víctima de su propio personaje. No, decía que hay una frase que lo explica muy claramente, que es cuando le pide perdón Don Juan a Don Gonzalo, le llega a decir que de su decisión depende de su salvación. Que Don Gonzalo le responde, ¿a qué me viene a mí tu salvación? ¿O qué me importa tu salvación? Claro, claro, claro. Aquí lo que hay, un punto que ha mencionado Gonzalo, y es el libre albedrío, porque en el último momento don Juan podría haber dicho, pues no, doña Inés, condenarse él y cargar con la condenación de ella. Y luego, un punto también creo que es importante de Zorrilla, estamos hablando de 1840, o sea, hemos sufrido la invasión napoleónica, Revolución Francesa, etcétera, y al famoso Fernando VII y todo lo que trajo. Con lo cual ya estamos dentro de un momento modernista, destrozador, perdonad, la palabra esta no es correcta, pero bueno, de destrozo de España y de sus tradiciones y de sus creencias. Y esta obra yo creo que refuerza estos valores de la España de siempre, de tradición y sobre todo de amor, porque al final todo claro, se es salva que por el amor. Aquella frase que dice, ahora no me acuerdo la frase exacta, pero dice, cuando tú te presentes al juicio final, te preguntarán, ¿cuánto has amado? claro, fíjate que es que la contraimagen del ideal del caballero no es el cobarde, el pícaro o ni siquiera, yo qué sé, el burgués decadente. La contraimagen del caballero, el caballero pervertido, el caballero corrompido es don Juan Tenorio.
Don Juan Tenorio es el caballero andante corrompido. Tiene todas las virtudes del caballero andante, tiene todo el valor y el coraje de Amadís de Gaula, ¿verdad? Sin embargo, todo el valor y coraje del Amadís de Gaula es puesto al servicio del mal. Y con esto quiero decir del ego de Don Juan, que siempre tiene apetito que satisfacer, orgullo que acrecentar. Entonces, mediante la redención por amor, se vuelve al ideal tradicional que es el del caballero español, a masculinidad orientada por el amor, por la verdad, el bien y la belleza. El ideal de la caballería, que es anterior a la propia tradición española en el sentido que es el ideal medieval, que encontramos en la literatura caballeresca medieval. En este sentido, efectivamente, se puede decir que en el Don Juan reaparecen temas propios del pensamiento tradicional, que ha sido el pensamiento fundamental de España. España no es una nación moderna, es una nación tradicional. A día de hoy ya es otra cosa, obviamente. Estamos ya casi en la pos-España, ¿verdad? Pero España se construye desde el pensamiento tradicional y el ideal del caballero es fundamental. Fijémonos en este sentido como el Quijote y el Don Juan, que quizás son los más universales de los mitos españoles, tienen que ver con la figura del caballero. El caballero mal logrado, el caballero enloquecido y el caballero pervertido, el caballero donjuanesco. El caballero donjuanesco se corrige por amor, y en el Quijote, ya hablaremos, veremos cómo al final, bueno, pues él cuando recupera la cordura, el día que abandona la caballería, muere. Es otro tema a desarrollar, ¿verdad? El Quijote, el día que abandona la caballería, muere. Y le tiene que decir Sancho Panza, no se deje usted morir. Fijaos la frase que usa, no se deje usted morir. Bien, eso será para otro debate que hagamos sobre el Quijote. Pero efectivamente el Don Juan es el caballero pervertido, el caballero corrompido, porque se ha dejado llevar por el ego y no ha puesto el amor, el bien, la verdad y la belleza en el frontispicio de su accionar. Está fuera ya del ideal de la caballería espiritual. Pero es que ese ideal del caballero ha sido clave en la tradición española, que está el entierro del señor de Orgaz del Greco, en el caballero de la mano en el pecho, en las lanzas, en la rendición de Breda, de Velázquez, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo al final los dos personajes fundamentales de la literatura española, los que más se han universalizado, son el Quijote y el Don Juan, y los dos remiten a la figura del caballero, el cual a su vez no es universal, pero entendemos que es fundamental en la literatura española. Bueno, pues tienen un texto casi matriz, que no es el Cantar de Miocid ni el poema de Fernán González, no, es el Amadís de Gaula. Es el Amadís de Gaula, ¿verdad? Ya a finales de la Edad Media, principios finales del 15, principios del 16, donde la literatura medieval, el ideal caballeresco medieval, se condensa en una obra ya puramente fantástica, que es el Amadís de Gaula, ¿verdad? Bien, pues el Amadís de Gaula contrahecho es el Quijote. Y el Amadís de Gaula pervertido y corrompido por su propio orgullo y arrogancia es el Don Juan. Y en este caso que estamos hablando del Don Juan, recuperará el sentido mismo de la caballería cuando reconoce su amor profundo hacia Doña Inés, que nos remite al amor caballeresco, que ha sido parte fundamental de la tradición europea en el medievo, el amor del caballero y su doncella, de Don Quijote y Dulcinea, ¿verdad? Yo creo, además, remitiéndome otra vez a Zorrilla y a 1840, ya no sé si habían habido una o dos guerras carlistas, pero en el sentido de que quizás una de las lecciones que nos quiere dar es que Don Juan cae en esta espiral de perversión porque sin él saberlo busca el amor. Y cuando él ya no espera, resulta que encuentra el amor. Y el amor es el que le redime. Pero a lo mejor quizás él entra en la espiral del mal, porque él busca algo, pero no sabe qué es. Cuando lo encuentra, se arrodilla frente a Don Gonzalo. Pero en Don Gonzalo ya la imagen del Don Juan canalla pesa demasiado. Le falta grandeza de alma y le rechaza. Y al rechazarle, se condena a Don Gonzalo, que morirá y será condenado al infierno, y al mismo tiempo empuja al Don Juan a huir, le convierte en un proscrito. Y ese carácter proscrito es el que le lleva 5 años después volver a Sevilla, vuelve en secreto, recordar que vuelve en secreto, y ve las tumbas. Y en ese momento la tumba para mí es muy interesante. Frente a la tumba de Doña Inés, duda otra vez de sí mismo. Recuerda que conoció el amor. Recuerda que ha desperdiciado su vida. Recuerda que hay algo dentro de él más alto y valioso que el Don Juan de la espada y la chulería. Pero llegan esos amiguetes, se encuentra con esos dos rufianes, le dicen vaya cara que tienes, ¿qué te ha pasado? Y dice, ¿cómo que me ha pasado? Yo no tengo miedo a nada.
Y entonces, aunque los rufianes le dicen no lo hagas, no lo hagas, se acerca a la tumba de don Gonzalo y le dice, ven esta noche a cenar. Que esto nos acerca al otro tema fundamental. Si hemos hablado del amor, la redención por amor y el caballero, creo que el otro tema fundamental son los muertos. La obra del Burlador de Sevilla y del Don Juan, si además se veía en la tele y se iba al teatro a verla en esta época, es fundamentalmente también porque tiene que ver con los muertos. Hay vida después de la muerte. La España tradicional, el mundo premoderno, no tiene que ver con nosotros. Hay otra vida y esta vida es preparación para la otra. Hay otro mundo y este mundo es preparación para el otro. Hay otro yo, del cual el que poseemos en cuerpo, sangre y huesos solo es previo, es vestidura previa para poder merecer y llegar al que está al otro lado, al cuerpo glorioso, al cuerpo espiritual. Estas son ideas fundamentales no ya de la tradición católica cristiana, de cualquier sociedad tradicional, con distintas vestiduras religiosas y culturales, siempre se ha dicho lo mismo. La otra vida es la verdadera vida. El otro mundo es el verdadero mundo. El otro yo, el yo espiritual, el otro cuerpo, el cuerpo glorioso es el verdadero yo y el verdadero cuerpo. Aquí se está de paso y en prueba, como si este fuera un escenario en el que poner a prueba hasta qué punto podemos hacer brillar la luz del espíritu en el mundo natural y material. Bien, pues esa idea está muy presente en la obra. Hay vida después de la muerte y los muertos pueden volver. Y los muertos vuelven para recordar a los vivos que están desperdiciando, malogrando su vida. Hay un temor reverencial a los muertos, un respeto reverencial a los muertos, que esa cosa diabólica de orgullo luciferino de Don Juan le lleva a transgredir. Y entonces llega esa escena arquetípica que tendría que estudiarlo más. Yo estoy seguro que se puede rastrear en las leyendas paganas ancestrales del mundo céltico, en general del mundo indoeuropeo, que es la cena de los muertos. La noche en la que los muertos vienen a tu casa a sentarse a cenar contigo. Y en aquello que hables o hagas con los muertos, te salvarás o te condenarás. Entonces, esta escena, que es arquetípica y que incluso se puede rastrear en cuentos de hadas, aparece aquí como elemento fundamental. De hecho, quizás los dos elementos fundamentales de Don Juan son el caballero corrompido que se redime por amor y el enfrentamiento a la idea del más allá, los fantasmas y los muertos que vuelven. Con la idea de los has desafiado, vendrán. Tendrás que hacerles frente, tendrás que mirar a los ojos al muerto, que será mirar a los ojos a tu propia muerte. Y ver entonces qué decides y qué haces. Y en ese encuentro con la muerte te jugarás el todo por el todo. Claro, es que lo que dices tú de los muertos es, creo que es recurrente a todas las culturas y tradiciones, o sea, hasta los chinos, o sea, no solo indoeuropeos, sino incluso los chinos. Y también está tanto, aquí es una historia trágica, entonces el muerto es el muerto al que no tienes que molestar. Pero también está la versión contraria que sería el ángel de la guarda, que además entre los anglosajones tiene mucho el eco de aquel espíritu benigno que te sigue a ti para ganarse sus alas, como puede ser el cuento de Navidad, por ejemplo, o los cuentos parecidos. Sí. La verdad es que es un tema... Perdonad, sí. No, que uno de los temas que antes lo has mencionado es el banquete de los muertos, porque ahora solo me acuerdo de un plato, que era el plato de alacranes, pero creo que seguro que en esta mesa, en los diversos platos que van apareciendo, ahora no me acuerdo el colega que tiene Don Juan, que se va asustando a cada plato que va apareciendo, pero creo que seguramente este simbolismo del plato de alacranes, etcétera, tiene que tener una tradición o tiene que tener una historia anterior, porque aunque sea tanto en Zorrilla como en el burlador, el anterior, Tirso. El burlador de Sevilla, evidentemente el teatro tenía unos componentes visuales para las personas que iban a verlo. Y estas tradiciones a mí siempre me ha llamado mucho la atención, o sea, la mesa, ahora te traigo esto, y el plato de alacranes, que es una manía que le he cogido, que me hace mucha gracia. Como comentamos, Gonzalo, aquel vaso que tienes el lobo cuando acabas de beberlo. Bueno, una cosa, vamos a decir, simbólica. A ver, es que también, claro, también lo que venían, la cena eran alacranes y áspides, o sea, también son los miedos que siempre ha tenido la humanidad a esos animales venenosos y mortíferos que hay en la naturaleza. Sí, están bien vinculados a la muerte, al veneno, al mal, claro. Pero vamos, yo creo que sí.
Si pudiéramos se arrastra por el suelo. sintetizarlo, se arrastra por el suelo. Si pudiéramos sintetizarlo, creo que en el Tenorio, en la leyenda del burlador de Sevilla, en el Tenorio de Zorrilla, que a mi humilde entender refina y esclarece y profundiza en el burlador de Sevilla. En las leyendas previas que pudieron inspirar a Tirso de Molina, en el Don Galán de los romances gallegos y leoneses, en las propias leyendas sevillanas vinculadas al armente tabernario y portuario de Sevilla, capital del puerto de Indias, Sevilla, ciudad del barroco. Todos estos elementos acaban confluyendo de manera providencial para que en el siglo XVII, en pleno siglo de oro, tengamos el burlador de Sevilla ya como un primer referente maravilloso de esta cuestión, y en el siglo XIX, en el cenit del romanticismo español, tengamos a Zorrilla y al Tenorio. Y a partir de aquí, ojo, si en la tradición española el ideal del caballero ha sido eje vertebrador, tenemos a la Amadís de Gaula, ¿verdad? ¿No? El propio Cervantes salva a la Amadís de Gaula cuando se quema la biblioteca de Don Quijote. Dice, el Amadís de Gaula no lo queméis. Y el Amadís de Gaula como el ideal del caballero. Y en este ideal del caballero, del Amadís de Gaula, de las novelas de caballería, sería el caballero medieval de los cantares de gesta quinta esenciado. Es decir, coges el cantar de Mio Cid, el poema de Fernán González, los cantares de Carlomagno en Francia, las leyendas del Grial, y si tú de solo quinta esencias, te sale el Amadís de Gaula, ¿verdad? Bien, pues ese Amadís de Gaula, que es como piedra de toque de esa tradición caballeresca, de ese ideal del caballero español, que aparece, bueno, en el arte, hemos señalado el entierro del señor de Orgaz o el cuadro de las lanzas de Velázquez, resulta que tiene en el Quijote el caballero mal logrado, el caballero enloquecido, habría que hablar de ello algún día, y en el Don Juan el caballero pervertido, corrompido, víctima de su orgullo y su arrogancia. Yo creo que este es el primer elemento fundamental, el caballero mal logrado, porque ha hecho de su espada, de su honor y su valor un fin en sí mismo, con el que someter al mundo, y que no da cuentas ni al bien, la verdad, ni a belleza, ni al amor. Ahora, este caballero mal logrado se redime por amor. El amor es el que le lleva a recordar cuál es la verdadera función del caballero, de la espada, del valor, del coraje y del honor. Se redime por amor. Pero esa redención por amor está íntimamente vinculada al otro tema fundamental del Tenorio, del burlador de Sevilla, de esta historia, que son los muertos. La muerte que te espera, la muerte de la que no escaparás. ¿Tan largo me lo fías? Pues no te fíes, porque la muerte llegará. No te burles de los muertos, no te burles de la vida ni de la muerte, porque ambas van unidas y algún día la muerte vendrá a buscarte. Entonces, hay un recuerdo, una presencia, un memento mori, que es un elemento tradicional, hoy un memento mori clave. Y en esa escena de la muerte, bueno, pues yo creo que ya una escena arquetípica, recordemos en el Don Giovanni de Mozart, ¿no? Con esa música increíble cuando llega el fantasma. Pero por lo que nos esté escuchando, que lo busque en YouTube, ¿no? En Mozart, Don Giovanni, cuando llega el fantasma, bueno, una música tremenda, ¿no? Llega el fantasma, ¿no? Llegan los muertos, llega la cena de los muertos. Bien, la cena de los muertos, el encuentro con la muerte, otro elemento fundamental. Pero es ese encuentro con los muertos, que la tradición popular es donde te juegas el ser o no ser, ese encuentro con la muerte, donde realmente puede operar la redención por amor. Porque aparecerá el fantasma que te condena, Don Gonzalo, y el fantasma que te salva, Doña Inés. Y es en el recuerdo amoroso de la pureza de Doña Inés, que Doña Inés es el personaje puro, es la feminidad en su pureza, ¿verdad? La idea de la mujer como doncella, como dama, como amor inocente, verdadero. Frente a eso, claro, la corrupción de Don Juan resulta grosera y sucia, él se derrumba, no puede sino llorar y pedir por su alma, y queda salvado por la redención del amor. Entonces yo creo que con estos elementos, bueno, es que se ponen sobre el tapete, por un lado, temas que han sido fundamentales de la tradición española, que han constituido la civilización hispánica, bueno, pues hasta hace nada, porque es verdad que se iba al teatro, lo echaban por la tele, claro, ahora ya, pues pregúntale a la gente sobre el Don Juan, no tienen ni idea. Y por otro lado es que son, como civilización hispánica o tradición hispánica, son a su vez vehículo de la tradición eterna, lo que hemos llamado aquí a veces la tradición sapiencial. Son contenidos de sabiduría perenne, con vestiduras españolas, pero de sabiduría perenne y universal. Ahora voy a decir una gilipollez, pero vaya, la sensación que me está dando a mí. Amadís de Gaula es el cenit, podemos decir que es la edad de oro. ¿No os parece como si a partir de Amadís de Gaula el arquetipo del caballero español fuese decayendo y los mismos autores lo fuesen mostrando así, y cuando llega Zorrilla te habla de un cierre de círculo, de que el momento más oscuro, bueno, es una manera de verlo. Oscuro, podríamos decir que sí, es una manera de ver. Ten en cuenta que las novelas de caballería llegan a ser un éxito extremo.
tan extremo que Cervantes escribe contra ellas. Es decir, el Amadís de Gaula, luego resulta que va a tener no sé cuántas partes, continuaciones, se escriben un montón de libros, se convierte en la literatura básica de la España de la primera mitad del siglo XVI. Básica, hay que decir, la más popular, la que estaba en todas partes. La primera mitad aproximadamente del siglo XVI. Entonces, claro, bueno, eso acaba provocando una reacción. Entonces, un soldado que ha visto de cerca la guerra, la prisión, las miserias de la vida, Miguel de Cervantes Saavedra, que es otro personaje de novela, escribe el Quijote. Hace una burla, casi un retrato cínico, burlesco de ese caballero mal logrado. Pues que, claro, conforme Gonzalo, va desarrollando. Dime, hoy he hablado poquísimo y ahora te corto. El vaya, córtame, Quijote sí. es el Watchmen. El Quijote es el Watchmen del mundo de los superhéroes. El mundo de los superhéroes ha llegado a ser tan apestoso que Alan Moore creó The Watchmen porque los odiaba, ¿vale? Y para reírse de ellos, les dio un tiro por la culata y fue un éxito. Lo mismo es el Quijote. En Es el cierta Watchmen. medida, sobre todo porque cuando él hace la segunda parte del Quijote, empieza a darse cuenta Cervantes de la profundidad del personaje. De la profundidad del personaje. Recuerda que hay un momento en que los nobles se burlan de él. Y él retrata a los nobles que se burlan de él como seres cínicos y asquerosos. Es como si viniera a decir el libro, lo publiqué yo en el libro Hispanofilia, en mi libro Hispanofilia, que hablamos aquí de él una vez. Yo digo, oye, parecería como que en el Quijote al final se te viene a decir, eso que defiende y abandera Don Quijote es verdad. Burlarse de ello te convierte en un ser despreciable. Pero la manera que tiene Don Quijote de abanderar eso que defiende es lo que le lleva al fracaso. Habría que volver a empuñar la bandera del ideal de la caballería. Que el problema es que el Quijote coge unos ideales buenos, que es el ideal de la caballería, y los lleva desde el trasnochamiento, ¿no? Él tira de ideales trasnochados, cuando esos ideales no lo son. Es que es casi una parodia incluso de ciertos camaradas y militantes, que son una parodia de lo que debería ser un buen Montaraz de un enano. Sí, pero bueno, hablaríamos un día del Quijote. La verdad es que da mucha amiga. Yo ya escribí ese artículo, ¿no? El Quijote como revulsivo, donde planteaba que en el Quijote puede haber una invitación a coger la bandera del Quijote y decir, la voy a coger, pero yo no me voy a volver loco. Yo no voy a ver gigantes donde hay molinos. O sea, ni me voy a burlar del Quijote como hacen los nobles que se burlan de él y que Cervantes lo retrata como seres cínicos y decadentes, ni voy a enloquecer de tanto leer la tradición, voy a creer que voy a encontrarme un dragón en la montaña. No hay dragones ni gigantes, pero el argumento de la vida es ser un caballero. Bien, pues igual que hay un Quijote como revulsivo, hablando ya del Tenorio, yo creo que si se cierra el círculo de la caballería española, del ideal del caballero español, con el Don Juan hay la redención por amor. Si no eres capaz de despertar a la conciencia del amor, imposible sea que tu espada esté al servicio del bien, la verdad y la belleza. Por eso Don Quijote y Dulcinea, y por eso Amadís de Gaula, que se entrega a su dama, de la que no recuerdo era el nombre, ¿verdad? Que también tiene esa doncella. Que esto es una idea medieval, esto viene desde el medievo, de la tradición trovadoresca y caballeresca medieval. Entonces, España nunca deja de ser, yo me atrevería a decir, hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, nunca deja de ser vehículo de la tradición. La tradición hispánica es lo que es protagonista de la personalidad española. No es la modernidad española lo que es protagonista de nuestra identidad e idiosincrasia. Lo protagonista de la identidad e idiosincrasia española es la tradición, en la forma concreta que ésta adoptó en nuestra civilización. Y ahí tienes el Amadís, el Quijote o el Don Juan para apuntar en esa dirección. Obviamente la España postmoderna ya es otra cosa, son los tiempos que corren, ya es el desastre total. Pero obviamente para eso está un club literario como este, ¿no? Para decir, mira, yo soy español, pero no a la manera moderna, ¿verdad? Soy español a la manera que lo fue Zorrilla, el Tenorio, Cervantes o el Quijote. Ahí hay una. Yo hoy he estado muy callado, he estado escuchando muy intensamente, entonces no tenía mucho que añadir, porque en verdad soy un puto gañán. Pero hay una cosa que sí que, además últimamente lo hemos repetido, creo, en aquí en alguna charla, y se va repitiendo mucho en ciertos ámbitos, hablando con amigos y tal, ¿no? De que la cultura popular, ¿no? Y el arte, también las dos cosas, entre la cultura popular y el arte, un poco como el flamenco y la rumba y la Uh -huh. ópera y la zarzuela, el arte Sí, chico y el arte magno, sí. pues son reflejo de su tiempo y de su gente. Entonces es muy interesante como algo que a día de hoy suena culto y de otro planeta, ¿no?
como por ejemplo Lope de Vega, que lo hablábamos el otro día, que eso se Sí, hacía en sí. corrales de comedia. Pasa un poco lo mismo con esto. Pues, ¿qué vemos, no? Vemos lo putrefacta y asquerosa que es una sociedad que antes iba a ver a Beethoven y ahora va a ver a cualquier subnormal con un chándal fosforito cantando trap con el autotune. Claro, Y aquí, es que es aquí verdad, tenemos, eso es una evidencia empírica, tío. Eso es. hablemos de la gente se iba a ver el Tenorio, ¿no? Y aparte les daba unas consignas, ¿no? O sea, aparte de que eso fuera culto, hablamos del caso del Tenorio, les daban unas consignas de vida. Es decir, había doctrina y había apostolado en el arte. A día de Exacto. hoy, la gente va a ver a cualquier soplapollas de la tele hacer un monólogo sobre subnormalidades. Y el teatro a día de hoy es basura de monólogos. Así que, haciendo caso al Montaraz Jubileta, que un día nos llamó a ello, tenemos que acabar representando el Tenorio en persona en un sucio sótano de una parroquia clandestina de la putrefacta España actual, y el que quiera entender que entienda. Pero ¿qué Cuenta hay más conmigo. subversivo que presentar el Tenorio en el sótano de una parroquia? Bueno, eso lo tenemos que hacer, representar el Tenorio en persona, es una maravilla. Y fíjate, porque efectivamente Lope de Vega era cultura popular, pero es que el Tenorio de Zorrilla, pero si la gente se lo sabía de memoria. El pueblo llano se sabía de memoria fragmentos del Cantar de Miocid, del Quijote o del Tenorio de Zorrilla, lo tengo aquí delante, ¿verdad? Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. A quien quise provoqué, con quien quiso me batí y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté. Joder, es que así habla el Don Juan cuando está chuleando de sí mismo, ¿no? Entonces, claro que había un nivel estético, que a día de hoy no lo hay en la cultura popular, pero es que además ese nivel estético era vehículo de una enseñanza, de una cosmovisión, en la que las cosas tenían mucho más sentido, mucha más verdad, mucho más orden del ser que al que el día de hoy se nos traslada. Hay mucho más orden del ser en la redención por amor del Don Juan que en nada que podamos ver a día de hoy en las basuras del trap, el reggaetón, el Netflix o el HBO. Y sobre todo había una imaginación propia, ¿no? O sea, no la tenías que chupar de la televisión y estas cosas satánicas. O sea, tú estabas en una conversación, estoy hablando de 50 años, 40 años, 45 años, y alguien decía el convidado de piedra y todo el mundo sabía lo que era. Es Ahora verdad. hoy hablas, ha pasado este plazo de tiempo y ahora, bueno, es como si hablases de otra cosa. Quien la hace la paga, oye, perdona, esto, bueno, ahora ya como que no se paga nada por lo que hagas, pues bueno, depende quién seas y el color que tengas, de camiseta, quiero decir. Pero, pero esta era otra frase, y llamé al cielo y no me oyó. Pues que ahora no me acuerdo la frase, se me ha ido, pero que, o sea, que la culpa es del cielo. Había toda una cultura que estaba dentro de las personas que simplemente habían ido a ver el teatro porque muchas quizás no sabían o no tenían el nivel de lectura para leerlo, pero entonces se les quedaba en su tradición interna, en su tradición positiva, en su tradición popular, estas frases que, como muy bien ha dicho don Eugenio, eran doctrina. A día de hoy, una misa nueva de 1 hora a la gente se la hace insoportable. Una misa ve tu sordo de 2 horas en latín la aguantaba cualquier paleto de medio de la montaña. Ahí tienes la diferencia. Y eso sí, El caso es no que les... los tiempos que corren son los que corren y hay que hacer un frente cultural. ya está. Ahí no Estamos hay haciendo un más. frente cultural, es decir, hay que hacer un frente cultural que conteste. Ten en cuenta que la cultura acaba haciendo la narrativa en la que se mueve la sociedad. Y Así esa es. narrativa es la que de verdad tiene hegemonía, mucho más que los políticos o que los periodistas. Es decir, una película sobre la guerra civil que cuente un determinado sesgo sobre la guerra civil, si se impone como narrativa de la guerra civil, hará creer a todos que eso es la guerra civil, ¿verdad? Por eso es Entonces, tan importante lo que están haciendo con las series, las películas y demás. Y la gente no lo ve. Pero por eso siempre tú has dicho mismo que si un día pillamos pasta, productora de cine. Porque hombre, eso es lo claro, importante.
Lo primero Eso que hay que es. hacer es una productora de cine si te toca el euromillón. Claro, es que fíjate cómo Y van claro, trabajando con las series y preparando, que hay buenos productos cinematográficos a día de hoy, ¿vale? Hay buenos productos, se pueden ver buenas series. Es decir, Dios escribe recto con renglones torcidos, Dios escribe recto con renglones torcidos, Dios no se aparta, la luz de lo alto no se aparta. A día de hoy todavía podemos ver cosas que nutren y que esclarecen. Y luego, desde el ángulo en el que nosotros estamos, todo lo podemos convertir en enseñanza y todo podemos sacar claves. Hasta el subproducto más terrible, eres capaz de alumbrarlo con la doctrina tradicional y sacar de ahí claves, aunque solo sea de los síntomas de decadencia de nuestro tiempo. Pero es fundamental un frente cultural que no le deba nada ni al liberalismo, ni al socialismo, ni al marxismo, ni a los ideales de la democracia posmoderna, ni nada, que se construya y se vertebre desde la doctrina tradicional. Y desde allí se haga literatura, se haga cine, se haga música, se haga punk, hardcore, rock and roll, rap, lo que sea. Es decir, se necesita como nunca antes un frente cultural que sea vehículo de esas raíces profundas, materiales y espirituales, desde las cuales te puedes nutrir para ser una persona recta, para ser el hombre de la tradición, para ser de la raza del espíritu, como queramos decirlo, para no ser el sujeto en descomposición, neurosis y depresión, que es el sujeto de la posmodernidad. Entonces, frente a todo eso, un frente cultural que, por supuesto, bebe del Tenorio, por supuesto que bebe del Tenorio, de esta escena de la redención por amor, del caballero corrompido que se redime por amor frente a los muertos y los fantasmas el día que ve el amor de Doña Inés, que desde el más allá le está llamando. Joder. aunque esté todo perdido, siempre queda molestar. No hay otro. Bueno, mira, fíjate, Siempre queda... has dicho esa frase y te diré que sabes que fue utilizada por uno de los grandes del Frente Cultural de la Subversión. Hay un grupo que utilizó esa frase en el Frente Cultural de la Subversión y lo hizo muy bien. Deja de beber tanta cerveza y lucha. Exacto. Temazo, qué temazo, qué temazo. Es una lástima cómo ese señor, con ese talento, esa capacidad de trabajo y esa creatividad, ha puesto todo su talento, creatividad y fuerza de trabajo, es admirable en ese sentido, al servicio de ideas equivocadas. ¿Ves? Es una al pena, servicio de Saruman. Al servicio de Saruman. Sí, pues, encima ni de Sauron. Porque si es de Sauron, aún lo puedo llegar a entender. Porque Sauron es muy poderoso. Pero le pones toda tu fuerza, toda tu creatividad al servicio de un segundón de mierda. Así de claro. Bueno, está bien, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, el caso es que se puede aprender de esa herramienta, de esa manera que, por ejemplo, ahí que estamos hablando de esa canción, de esa manera de hacer frente cultural, pues nosotros tenemos que saber hacerlo, como estamos haciendo, intentamos hacer en foros como este, ¿verdad? Entonces, bueno, el Don Juan de Zorrilla, el burlador de Sevilla, de Tirso, son perlas, tesoros de la civilización hispánica, de la tradición española. España hizo una civilización, la hispanidad, tiene su propia tradición, muy antigua, desde las leyendas ancestrales de Gárgoris y Ávides, ¿verdad? La primera tradición literaria española, de las antiguas tradiciones de la España prerromana hasta el día de hoy. La civilización hispánica puede seguir enriqueciéndonos y dándonos tesoros, algunos especialmente brillantes y refinados, como el Tenorio. En estas fechas, hay que recordarlo, finales de octubre, primeros de noviembre, el caballero corrupto y mal logrado que se va a redimir por amor, y la cena de los muertos que viene a ponerte en el tris de jugarte el todo por el todo el día que tienes la muerte frente a ti. Vamos a decir una cosa. Los montaraces van a escuchar esto en la noche del día 31. La noche del Halloween, ¿no? Estarán todos por ahí disfrazados y haciendo el mamarracho. Y con la resaca posiblemente no van a ir a conseguir una indulgencia plenaria al cementerio al día siguiente. Pero vamos a ser claros, que tengáis claro una cosa. Lo primero de todos, la única diferencia entre el Halloween y el carnaval es el maquillaje de zombie.